Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Bien, buenas tardes, buen día jueves, hoy aquí en Santa Fe, aquí estamos haciendo un programa nuevo, Historias que no son mías. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes como para alargar a horario, pero aquí estamos acompañándolo hoy, un día especial porque es un muchacho joven el que nos visita, es un santafesino, que bueno, que tiene un recorrido importante en el deporte, pero además del deporte tiene una linda historia para contar de su vida, porque es un chico de familia, es un chico que trabaja, es un chico común, es un chico que tiene una muy buena onda para ir al frente, así que lo invitamos y aceptó. Y él es Alejandro Olivera, hoy profesor de educación física, docente, ex jugador de fútbol. Bueno, con él vamos a hablar y con él vamos a charlar en esta rica historia que tiene para contarnos. Ale, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas Gracias gracias por Juan. venir. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que un gusto poder compartir, poder tener este espacio de poder intercambiar un poco de todo lo que uno fue recorriendo. Y muy agradecido también. No, la verdad que la idea para los invitados es que nos cuente un poco la historia de vida, así que te preguntamos dónde naciste. Bueno, nacido el 31 del 12, 31 de diciembre, Mirá 1976, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Bastante lejos de acá, bastante la lejos. cuna del viento. Cualquiera inmediatamente pregunta por qué no en Santa Fe y hoy en Santa Fe, pero eso vamos a hablar después. Bien. ¿Y dónde hiciste tu jardín de infante, por ejemplo? Bueno, el jardín de infante lo hice en el sur. Ajá. Porque llegué a Santa Fe a los 5 o 6 años más o menos. Pero bueno, esa primera escolaridad fue en la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Y por qué después se trasladan a Santa Fe? ¿Cómo fue el proceso, digamos? Claro, porque mi papá, Mario, Ajá. mellizos, ellos son de Santa Fe y por esas cuestiones de la vida y su vida deportiva, en algún momento jugaron para Huracán de Comodoro Rivadavia y en esos años como futbolista, nació su primer hijo Alejandro. Acá estamos. Ah, pero qué bueno. Bueno, y después contanos, cuando llegaste a Santa Fe, ¿la primaria dónde la hiciste? Bueno, la primaria la hice en la escuela, hice en Escuela Macaño, Escuela Drago, General Paz, y después pasé al Colegio Padre Monti, San Cayetano, porque me quedaba cerquita del lugar donde, jugaba al fútbol, así que me quedó cerquita, pero bueno. ¿Y el secundario? Padre Monti. Padre Monti. San Cayetano, ahí en Jotapaso. Claro, ¿qué te acordás del secundario? Porque parece que el secundario nos marcara un poco más que la primaria, ¿no? Porque ya iban quedando, si soltaste los chicos de la primaria, los amigos fuertes van a ser de la secundaria. Y así, verdad, sí, porque muchos de los amigos de los cuales hoy uno sigue compartiendo y sigue viviendo son los amigos del secundario, ¿sí? Claro. Los del primario han quedado poquito, por ahí algunos pescamos, o que por ahí te reconocen en la calle. Vamos cambiando tanto la estructura física que por ahí no nos conocemos, pero los de la secundaria son los que más seguimos manteniendo y son los que por ahí me acompañaron también en ese proceso el cual mi foco, mi objetivo en el secundario estaba alineado al deporte, estaba al fútbol. Entonces, también acompañándome a mí en esa locura del fútbol y de la obsesión del entrenamiento por poder querer buscar o llegar a un objetivo. Los entrevistados muchas veces nos cuentan la historia cuando empiezan la facultad. Como yo te conozco, sé que no me vas a contar inmediatamente la facultad con el secundario, por lo que decías recién. ¿Por qué no pudiste empezar la facultad? Contanos esa parte de la historia que es tan rica. La facultad fue media, engorrosa, porque a decir verdad, una vez que yo termino el secundario, mi objetivo era jugar al fútbol, entonces mi papá quería que estudie, que claro. Está bien, era que me forme, que siga capacitándome. Entonces me dijo, algo tenés que estudiar. Y como lo mío era el fútbol, algo relacionado con el deporte, venía la educación física. Entonces dije, el deporte, no sabía qué era el básquet, no sabía qué era el handball, no sabía qué era la natación, pero el deporte, sí, verdad, uno deportista de toda la vida. Entonces, fue ahí que caí en educación física. Entonces hacía un mix entre mis entrenamientos y mi todo tiempo que yo ocupaba para el deporte y mis horas de cursado.
Así que bueno, fue así mi inicio en la facultad, pero bueno, después lo tuve que interrumpir, así que hice primero y segundo año para abocarme un poquito más a lo que era el fútbol. Pero bueno, ahí hubo un proceso del cual tuvimos que discernir y trabajar un poco con la familia. Bueno, claro, y el apoyo de la familia era fundamental. Bueno, ahora sí, contá esa historia que tenés, porque es muy linda la historia que tenés en cuanto al deporte que elegiste, que fue el fútbol, y por cómo y por qué llegás a ser profesional. Mi paso por Colón fue de los 8 años, Ah, desde muy pequeñito, cuando yo llego al sur, los amiguitos que me hago en el barrio eran compañeros que jugaban al fútbol en Colón, entonces bueno, me llevan a Colón. y la mayoría del sur, Y es así. ahí hago todo el proceso de inferiores en Colón, hasta bueno, tener la posibilidad de poder llegar a debutar en primera y tener mis años de profesional. Pero bueno, esta interrupción que yo hago en el estudio es producto de que mi papá quería que deje de estudiar recién cuando yo tenía una confirmación o tenía algo que me respalde en el fútbol. Entonces, bueno, cuando a mí me hacen contrato, a los 19, 20 años, fue ahí cuando mi papá me dice, bueno, ahora vas a dedicarte al fútbol. ¿Es como una autorización? ¿O fue como una autorización? Claro, es como ahí, como que Sí. me respaldó y me dijo, bueno, ahora como que me da más tranquilidad. Entonces, bueno, nunca dejó de ser ese egoísta, decir, bueno, no vas a hacer fútbol, vas a estudiar, sino acompañándome en estos procesos que eran importantes. Qué bueno. Tanto el deporte como algo que yo lo venía haciendo desde muy chico, y bueno, y la capacitación y la formación que era importante. Entonces, bueno, a los 20 años dejo de estudiar para dedicarme de lleno al fútbol. Y bueno, y ahí bueno, tuve los pasos estos lindos que por ahí a uno le tocaron vivir. Bueno, de eso también vamos a estar hablando, pero hijos de papá y mamá trabajadores, ¿no? Hijos de Mario y Elena. Ajá. Elena, bueno, mi mamá de ama de casa y Sí, acompañándonos cuánto trabajo, ¿no? de toda la vida. Claro. Tanto, bueno, a mí como a mi hermano, y acompañándonos y mostrando un poco también su camino. Y mi papá también, porque mi papá tuvo una vida de deportista, de jugador de fútbol. Claro. Y después, una vez que termina su proceso como jugador de fútbol profesional, por muchos años, porque bueno, se va a los 15 años a Buenos Aires, hace su proceso de inferiores en Vélez. Bueno, pasa por varios clubes de primera. En algún momento llega al sur, donde bueno, nació mi hermano y nací yo. Y después de ahí, él empieza a hacer un trabajo de formación en el banco. Ah, mira. Por un conocido, el fútbol le abre una puerta también, gente conocida. Ujú. Y bueno, y él empezó a hacer su carrera y hoy es ya un jubilado, pero un jubilado bancario, como Bancario. tesorero. Hizo toda su carrera después como deportista, de formarse y de aprender todos los oficios. Y bueno, y hoy la verdad que bueno, muy gratificante también eso. Y viviendo en Santa Fe. Viviendo en Santa Fe los dos. Ajá. Gracias a Dios los dos con vida, acompañándonos, muy sanos y bueno, muy cercanos también a la familia. Bueno, Ale, y después vos ya como profesional tenías la chance de empezar a pensar en tu familia también, cuando nace esa llamita del amor que después terminás construyendo como familia propia. O sea, cuando, no sé si te vas de casa y decís, bueno, papá y mamá, me tengo que ir, ya soy grande, o se dio en el seno familiar, digamos. No, se dio en el medio, se dio En el ahí, medio. en uno de estos momentos del cual vos marcaste, en la secundaria. Ah, mirá Porque vos. hoy María Emilia, Mili, mi señora actual, Ujú. la conocí en la secundaria. Ah, Nos ponemos de novio en cuarto o quinto año. Y bueno, al día de hoy seguimos juntos. Y bueno, ya también ella fue quien me acompañó en todo el proceso de deportista, de estudio. Y bueno, y después con esos objetivos que uno ya va pensando y planificando en una futura familia. claro. Pero bueno, la verdad que muy agradecido también a eso porque bueno, fue quien me contuvo, me acompañó, me bancó en esas locuras de... Pilar fundamental. pilar fundamental. Así que sí, bueno, muy agradecido a eso. Y Ale, bueno, ¿y después cómo llegó la familia? ¿Cómo se fue conformando? Bueno, Con nombre y todo. Sí, con nombre y todos. Ahí, bueno, nos casamos ya hace más de 20 años, ¿sí? Hace bastante, de matrimonio. Bautista tiene 20 años, Lautaro tiene 18 y Nicolás 14. Ya con dos más grandes terminada la escolaridad del secundario, Nico en segundo año del secundario, y bueno, Bauti ya haciendo un camino en el exterior como jugador de fútbol. Qué lindo. Proyectando su vida y también pensando en su proyecto. Y bueno, y Lautaro de 18 está encaminándose para eso también.
Qué lindo, la familia, y siempre dentro del deporte, parece 3 Siempre. generaciones que ya vienen marcando el mismo camino. Sí, siempre dentro del deporte, porque bueno, Bauti hizo toda la escolaridad en el Colegio Inmaculada, que muy agradecido también a todo Sí. ese aporte que el colegio les dio, tanto a Lautaro como a Nico, porque los tres han tenido toda su carrera en el colegio. Y bueno, y Bauti los últimos 2 años, ya estando en Colón, se cambia al Colegio Fátima, porque por cuestiones de horario y de organización no podía seguir en el Colegio Inmaculada, así que el colegio también lo acompañó en ese cambio de turno y de doble escolaridad. Entonces, bueno, Bauti hizo todos sus últimos años hasta cuarta en Colón y después decide irse a seguir su carrera en Italia. Y Lautaro, mismo camino, hasta tercer año en el Colegio Inmaculada, desde muy chiquitito, y bueno, cuarto y quinto en Colegio Fátima, y bueno, y ahora prontito, en poquitas semanas, a emprender su rumbo a Italia. También para acompañar al hermano. Para acompañar al hermano. Hicieron historia en Colón entonces. Ambos historia en Colón. Tanto Bauti llegó a jugar hasta cuarta de AFA, varios años. Bauti estuvo casi 4 años en el club. Lautaro un poquito menos, pero con un proceso quizás de competencia hasta llegar a jugar los últimos años del año pasado en tercera de AFA. Qué lindo. Así que bueno, pero muy linda carrera. Ale, te quedas un ratito, nos acompañás un rato más, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando porque la verdad que es un gusto, es una muy linda historia para contar. Había cosas que yo, como te conozco por hacer liga y todo eso, no conocía, así que estamos realmente muy contentos de escucharte. Vamos a hacer la pausa y quédese con nosotros que tenemos todavía a Alejandro Olivera para un rato más. Todas las semanas con tu diario El Litoral, busca el suple del domingo, con entretenimientos, clasificados, autos, agenda, espectáculos y buenas lecturas. El suple del domingo, una vez por semana con tu diario El Litoral. Lo lindo de esto es cuando uno está en la pausa, que sigue charlando, sigue comunicándose con quien nos acompaña hoy, que es Alejandro Olivera. Digo que es muy lindo porque te vas enterando un montón de cosas más. Ale, bueno, y después contame cuando llega la etapa final del fútbol profesional tuyo, a qué te dedicas y cómo encarás esa nueva etapa. Bueno, ahí yo dejo de estudiar casi unos 4 años porque me dedico al fútbol, ¿sí? 3 años como profesional en el Club Colón, donde me toca estar y participar en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, debuto en primera, y después me toca hacer una experiencia en Atlético Rafaela, Nacional B, ¿sí? Me voy de junio a julio, una temporada, y en el receso que nosotros volvemos de diciembre a enero, bueno, sufro una lesión en pretemporada en Necochea, un dolor en rodilla que empiezo a sentirlo muy fuerte, no le encontrábamos la vuelta, vuelvo a Santa Fe. En definitiva, termino haciendo los estudios y me sale el diagnóstico de osteocondritis, una lesión que hoy se recupera en poquito tiempo y en esos hace más de 20 años atrás eran varios meses de recuperación. Bueno, todo el trauma que puede llegar a surgir en un juvenil, del cual me voy de un contexto de Colón muy lindo, muy importante, muy interesante, con muchas cosas en juego, Atlético Rafaela, del cual me tengo que adaptar a una ciudad más chica, otra competencia. Entonces pasado un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses y le digo a mi papá, no juego más al fútbol. No juego más al fútbol, no juego más al fútbol. Qué decisión, ¿no? Una decisión importante, que hoy no me arrepiento de nada, porque la verdad que estoy muy agradecido a la ayuda de la familia, del cual también me dio la posibilidad de
de ayudarme y de aportar mucho en esa decisión mía. Y bueno, retomo a Santa Fe, me pongo a estudiar, termino de estudiar, tercer y cuarto año, y automáticamente cuando termino de estudiar, un profe, Adrián Alurralde, que ya no está más en el Colegio Inmaculada, gracias a la práctica de la enseñanza y al trabajo que había hecho con él, me ve un perfil como para poder insertarme en el colegio y también dar lo mío en el aporte del fútbol. Y desde ese momento, año 2001, a la actualidad, en el Colegio Inmaculada trabajando como profesor de educación física. Y además en toda la parte futbolística. Claro, nosotros poníamos a Alejandro Olivera, exfutbolista y docente en el GRAS para que la gente sepa de qué se trata. ¿Y cómo es ese trabajo con Ateneo durante tantos años? Conseguiste un campeonato como director técnico. Es así, con es Ateneo, así. Y también te fueron buscando de otros lugares que también quiero que lo cuentes. Sí, la verdad que bueno, el proceso en Ateneo fue muy lindo porque arranco en escuelita, en categoría formativa. Después dirigí muchos años inferiores, mayores y menores. Y allá por el 18 y 19, bueno, jugadores que yo ya había tenido años anteriores en inferiores y que ya habían tenido su recorrido por distintos clubes de Santa Fe y en el exterior. Nada, es las cosas de la vida, ¿no? Es las cosas que a veces caen de arriba, se junta en el 19 un grupo de jugadores de muchas condiciones, de experiencia, de mucho recorrido y de mucho sentido de pertenencia, que era lo más importante. Sí. Y me dijeron, Ale, queremos y deseamos que vos seas el entrenador. Entonces, bueno, yo ahí traje a una persona al lado mío, el cual para mí era importante, muy conocedor de ellos, que es Nacho Peña. Exacto. El profe Nacho Peña. Hicimos un re lindo trabajo con Federico Bonatti, con Marcos Méndez, y tuvimos un año muy lindo. Y bueno, la verdad que fue histórico, un año de mucho trabajo, de mucha pasión, pero el cual me sirvió a mí muchísimo para, bueno, poner en cancha toda la experiencia de uno y todo lo que uno también se venía formando. Así que, bueno, la verdad que es muy lindo también el haber obtenido ese torneo. ¿Por qué te fueron buscando de distintos lugares, como preparador físico, por ejemplo, y te tocó terminar un par de años en San Carlos? Claro, bueno, ahí dejo de... Bueno, después viene la pandemia. Claro. Porque nosotros obtenemos el campeonato, al otro año jugamos el torneo regional federal, que era un sueño también, y automáticamente cuando nosotros terminamos de jugar el federal, allá por febrero o marzo, fue el 20, viene la pandemia. Entonces tuvimos un año de inactividad, de un proceso sin trabajo, un trabajo de campo, pero mucho trabajo virtual, y bueno, donde apagó y como que diluyó muchas cosas de las cuales se venían pensando. Claro. Entonces, 21 y 22, un profe conocido, Nico Silvestre, me hace una propuesta para ir a trabajar a Central San Carlos, del cual lleva mi nombre, pero lo más importante y lo más gracioso acá es que me dice, Ale, vas a tener que dejar el rol de entrenador y de DT y te vas a tener que ir a la parte de la preparación física, del cual era un área que uno la venía haciendo y vengo muy preparado en eso. Pero bueno, era un cambio de rol importante. Cuando nombran en San Carlos, mucha gente conocida también y es compañero que había tenido en Colón, bueno, fue muy gratificante. Sí, y bueno, dijeron, lo quiero al Ale ya. Y en ese momento el técnico de primera también era un ex compañero que era Silvio Soje, que lo había tenido en Colón de compañero. Silvio dijo que venga el Ale ya. Entonces, bueno, fue ahí muy lindo, donde tuvimos 2 años importantísimos, de mucho trabajo en el club, mucho sentido de pertenencia, porque es un club con mucha presencia de familia, de padre, y bueno, donde obtuvimos un campeonato en reserva y un campeonato en primera que fue en el 22. Así que dejamos una huella re linda y muy importante ahí en el club, del cual también sigo manteniendo mucho contacto con jugadores, que los cuales he tenido, con dirigentes, con papás que me siguen escribiendo, el cual, bueno, para uno es gratificante también haber dejado esa huellita y ese granito de arena también en el trabajo del club. Ale, ¿tu lugar en el mundo? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Qué pregunta? Sí. Hoy acá. ¿Qué va a ser mañana? No lo sé. Hoy, para mí, lo más importante es el trabajo que uno hace en la formación de los juveniles en el colegio, desde muchos aspectos, desde la formación, desde la educación y desde todo lo que uno traslada como ejemplo en el deporte, claro. Tratando de darles la mejor enseñanza y el mejor ejemplo,
y que sea un aporte para ellos en su crecimiento, ser un sustento de mi familia, creo que es lo más importante, Sí. acompañar a mis hijos, ser una buena compañía de mi esposa y bueno, y seguir acompañando a los viejos en darles esto, ¿no? Darle la alegría, darle este trabajo que uno hace y en acompañarlos también en las cosas que a ellos les gustan disfrutar. Pero bueno, hoy me veo muy identificado en lo que es el colegio, no solamente en la parte educativa, sino toda en la parte deportiva, el cual, bueno, hacemos un trabajo muy combinado en eso. Seguro. Como sos tan joven, tengo que preguntar de qué proyección tenés en tu historia de acá en más. Porque la familia ahora ya está formada, tenés tu trabajo, tenés tu Santa Fe querido. Digo, ¿qué proyectás como parte de tu historia? También buena pregunta, ¿no? Porque Si, esto es un... si me decís el día a día puede ser, pero por ahí extendete un poco. Y bueno, es como que uno va pasando el tiempo y es como que quizás hace unos años atrás disfrutábamos a lo mejor más el trabajo, le dedicábamos más tiempo. Y como le decía a mi señora, creo que van pasando los años y uno se va poniendo más grande y más allá que el trabajo sigue siendo un alimento importante Cierto. para nosotros porque nos sigue retroalimentando mucho, Ujú. pero no quiero desatender el estar cerca de mis hijos. Y por ahí si tengo la posibilidad de estar cerca de ellos, así sea cuando vengan acá o cuando poder ir a visitarlo, sería los gustitos que uno se va a ir dando. Desde lo laboral, tengo varios años todavía, me quedan aproximadamente entre 8 y 10 años de ejercicio para uno poder jubilarse. Exacto. Pero creo que el camino que uno está haciendo y lo que estoy haciendo me gratifica mucho, me da mucha felicidad y me parece que lo más importante es que todo lo que hacemos y proponemos lo tenemos que hacer con mucha alegría, ¿no? Y con mucha felicidad y nos tiene que satisfacer, porque si hacemos algo medio obligado es complicado. Pero hoy en día tengo que agradecer que lo que estoy haciendo me da mucha satisfacción, es esfuerzo, es sacrificio. Hay días más cansadores que otros, Por supuesto. pero en realidad lo disfrutamos, que me parece lo más importante. Bueno, y para ir terminando, Ale, sos un tipo de la calle, un tipo que está en contacto con la naturaleza permanentemente, en este caso la naturaleza del fútbol o el deporte. ¿Cómo ves a la juventud? Muchas veces se habla de una juventud perdida y yo no comparto ese concepto. Creo que hay que trabajar para mejorar lo que nos está haciendo bien. ¿Cómo lo ves vos como profesor? Me refiero a los chicos en general. Sí, ¿no? sí, seguro. Creo que acá lo más importante me parece que es que la casa contenga, que Ahí la está. casa acompañe. La base es todo. Que el papá y la mamá estén cercanos a los jóvenes. Me parece que es importante. No desatender qué están haciendo nuestros jóvenes, con quiénes se vinculan, con quiénes están, con qué grupos de compañeros me parece que conviven o pasan la mayor parte del tiempo. Me parece que es importante. Me ocurre que por ahí vemos que muchas familias están como distraídas o como no le prestan esa atención que quizás necesitan sus hijos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Exacto. Acompañarlo en el colegio, acompañarlo en el deporte. El estar presente, me parece que eso es importantísimo. Y saber de lo que nuestros hijos están haciendo. Exacto. Después el colegio es súper importante. Creo que el colegio es una gran parte de la formación de nuestros jóvenes. Sí, claro. Y que puedan hacer deporte para mí es clave, porque es un contexto distinto, un contexto recreativo, competitivo a veces, ¿sí? Pero que no deja de generarle a ellos hábitos, un espacio de formación, un espacio de vincularse distinto a lo que habitualmente lo hacen en el espacio de colegio. Y creo que son las combinaciones las cuales tenemos que tratar de sostener. No lo considero que esté perdido, la juventud tiene mucha riqueza, hoy hay una capacidad y un trabajo intelectual de los jóvenes que es valiosísima, que por ahí nos dicen, nos comentan cosas de las cuales no nos imaginamos, y es la capacidad que tienen de razonamiento, que quizás años anteriores no la tenían. Eso nos da un poco la tecnología también y todo lo que tienen en las redes, pero me parece que tienen mucha riqueza, de muchos aspectos. Lo que puede dar un joven en lo que se forma, en lo que estudie, en lo que se capacite, y lo que pueden dar hoy los jóvenes en el deporte, que me parece que es valiosísimo porque tienen muchísimo. Hay buenos formadores, hay buenos entrenadores, entonces me parece que es la combinación ideal.
Hermoso el cierre final. Ale, no tenemos más tiempo. Seguramente ha quedado mucha historia tuya en el camino, pero tenemos más adelante para seguirla en otra oportunidad. Agradecerte tu presencia, tu tiempo, que es válido y para nosotros fue muy importante. Y bueno, para la gente que nos ve habitualmente los jueves también es importante tus palabras. Bueno, agradecerte un montón. La verdad que gratifica mucho poder también contar uno de lo que uno hace y también por este espacio y por ser un aporte a tu programa. Muchas gracias. Ahí Muchas estaba gracias. Entonces Alejandro Olivera, profesor de educación física, docente, exfutbolista, de todo un poco. Ha contado una rica historia, ha quedado algo en el tintero que seguramente en alguna otra oportunidad la vamos a poder contar. Muchas gracias por habernos acompañado.